Con muchísimo gusto recibimos a don Percio Maldonado, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del Nuevo Diario. Además, es un comentarista y analista de televisión. Hemos invitado a don Percio porque uno de los sectores que está siendo bastante golpeado por la crisis sanitaria y la crisis económica del país es el sector de los medios de comunicación y de los periodistas. Y bueno, quisiéramos ver que don Percio nos explique en qué medida se está produciendo esta situación, Percio. Bueno, lo primero, agradecer que me hayas sacado del aire para estar contigo en el aire, ¿verdad? Segundo, yo creo que la comunicación en circunstancias como esta es un sector muy afectado, lo es aquí en el país y lo ha sido a nivel mundial, sobre todo porque en una situación tan delicada los medios son como parte del personal vital que tiene que estar operando, primero para informar y segundo para mantener, digamos, una línea de trabajo casi las 24 horas para tu poder incluso bien informar a las sociedades en situaciones en que las informaciones falsas, los rumores crecen rápido y se pueden prestar a mucha, es decir, con el mismo pánico que vive la gente se puede prestar para recibir flujos de información que no sean correctas. Y yo creo que esa es parte de la responsabilidad que tenemos los medios, los periodistas que ejercen comentarios, que buscan noticias. Hay que estar como, digamos, como el ejército, digamos, en la primera línea. Y eso obliga a los medios a mantenerse activos. Por tanto, en una situación en que la fuente principal de la economía de los medios, pues simplemente está prácticamente cerrada porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con la misma dinámica pública. Y por ejemplo, en los países europeos, que fue donde primero golpeó así la crisis en la parte occidental, como por ejemplo Alemania, Francia, España, pues los medios, que ahí fue donde primero comenzaron a sentirse los efectos dañinos de la economía e incluso de la suspensión de trabajadores, de cancelación de trabajadores, el propio Estado ha tenido que recurrir a algunas políticas de apoyo, de incentivo a los fines de ayudar a mantener vivos estos medios de comunicación. Aquí en el país... En el caso de República Dominicana ha pasado igual. Aquí ha pasado igual, hemos tenido una situación difícil. Nosotros, por iniciativa de la Sociedad Dominicana de Diarios, logramos que el gobierno incluyera a los medios que en principio estaban excluidos cuando se hizo aquel primer decreto para declarar la emergencia, que la incluyeran en los programas fase 1, fase 2, a los fines de preservar los empleos de muchos de los trabajadores de los medios. Algunos medios se acogieron a la fase 1, algunos medios se acogieron a la fase 2 y eso ha permitido que tal vez haya menos efectos en el despido de trabajadores. Ahora, al cambiar el nuevo gobierno, pues esas facilidades se han extendido hasta el 31 de diciembre y yo creo que es un alivio en medio de una situación difícil, pero tal como ocurrió en Europa, aquí también la publicidad se ha ido al suelo. Si uno observa un periódico impreso, si uno ve un programa en la televisión o ve un programa de radio, uno se da cuenta que buena parte de la publicidad que estaba presente antes de la pandemia prácticamente ha desaparecido por la situación económica y obviamente eso afecta profundamente a los medios. Yo diría, aquí no hay todavía un levantamiento efectivo de saber el porcentaje exacto que se cayó la publicidad o la cantidad de trabajadores que se han suspendido, porque como estamos en esta situación especial, algunos trabajadores suspendidos y tal vez habría que esperar a diciembre cuando termine, digamos, este programa para saber exactamente cuál va a ser el efecto dañino que va a tener para los empleos. Percio, Pero en el caso nuestro, la República Dominicana, la pandemia coincide también con un cambio de gobierno. Y claro. el Estado Dominicano ha sido el principal anunciante en la República Dominicana. El Estado también ha tenido, por múltiples razones, el nuevo gobierno que suspender la publicidad o reducirla al mínimo. Pero adicional a esto, se están produciendo despidos
de muchos periodistas que tienen, una condición muy especial que hay en el país, porque no en toda parte del mundo ocurre, que trabajan en medios, pero al mismo tiempo trabajan en oficinas de relaciones públicas, del Estado o del sector privado. Muchas oficinas de relaciones públicas del Estado están despidiendo reduciendo la nómina, revisando la nómina, algunas de las cuales parece que estaban bastante abultadas. ¿Esto agudiza un poco o no la situación Bueno, de los comunicadores y periodistas? yo creo que cambia un poco el escenario, porque posiblemente muchos de los periodistas que están cancelando en esas oficinas es para incluir a otros que a lo mejor no estaban. Entonces, como que puede tener un efecto compensador desde el punto de vista de la realidad del empleo. Pero es evidente que la situación de los periodistas los obliga de alguna manera a generar el multiempleo, es decir, necesitar más de un empleo para poder sobrevivir en la situación, digamos, económica del país. Y obviamente el que tenía un empleo y trabajaba en un medio y compensaba con eso, pues lógicamente está perdiendo eso. Sin embargo, no creo yo en la mayoría de los casos que las oficinas públicas que pudieran estar cancelando a muchos periodistas no sea para sustituirlos por otros. Es probable que en principio haya una reducción efectiva de la cantidad, porque un gobierno con tanto tiempo como el gobierno pasado, y yo diría que más que un gobierno, un partido, porque habría que considerar que muchos periodistas de estos que estaban insertados ahí venían desde hace, digamos, 16 años, el tiempo que tenía el Partido de la Liberación Dominicana, que a lo mejor se quedaban ahí casi como un compromiso partidario. El PRM, pues, lógicamente tendrá que un poco higienizar su nómina, ir cambiando, pero va a cancelar a muchos periodistas, pero va a incorporar a otros, digamos a muchos. Y se podrá recuperar también el hecho de que muchos periodistas han hecho su propio programa de radio, de televisión, algunos tienen sus medios digitales, que se sustenta con esa publicidad. Sí, pero en ese caso yo creo que sigue teniendo el mismo efecto, porque por ejemplo, si tú te independizaste, creaste un medio y tenía algún flujo de publicidad natural o por las actividades comerciales o por las actividades del Estado, el Estado lógicamente ha quedado reducido a lo mínimo. Así, el Estado, por la misma necesidad que tiene y por la situación de su propia economía, está limitado a hacer básicamente la publicidad casi vital, necesaria. Aquella que es casi obligatoria de la pandemia. El gobierno no tiene ni siquiera que anunciar desde el punto de vista de que no ha diseñado, por ejemplo, una campaña, sino para inaugurar obras, a lo mejor para promover la educación o promover el turismo. En el caso del turismo es una inversión que está más dirigida hacia el exterior. Por tanto, es una inversión que no impacta necesariamente a los medios de manera directa, pero el hecho de tú tener un sector de turismo, digamos, vital, que genere una dinámica económica favorable, pues también genera efectos positivos en la economía, porque son negocios que de alguna manera invierten en la publicidad en el orden interno. De manera que la economía tiende a tener efectos múltiples dependiendo de donde tú la toques, ¿verdad? Es decir, que las cosas no siempre son de manera lineal. Entonces yo creo que la situación de los medios en República Dominicana, como es la economía, es bastante delicada y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque incluso algunos medios pequeños que pudieran verse en el riesgo de desaparecer en coyunturas como esta, como va a pasar con muchos negocios incluso. Yo diría que hay muchos negocios buenos antes de la pandemia que tal vez dejarán de serlo cuando esto termine, cuyo término tampoco tenemos una certeza de cuándo, ¿verdad? Sí. Es decir, yo creo que la situación de los medios, como tú comprenderás y tú que has estudiado mucho la parte económica y la composición de los medios, es bastante delicada, pero yo pienso que es una cosa que tenemos que ayudar a ver cómo se preservan medios, porque no hay democracia sin medios, ¿verdad? Ni democracia sin periodistas. Entonces yo creo que siempre es importante tener los medios vitales accionando y evitando que buenos periodistas
no deserten a otras áreas, a otras actividades porque no tengan cómo sustentarse o con un buen empleo o con una iniciativa exitosa, por ejemplo, de algún medio digital como está ocurriendo mucho hoy gracias a la tecnología. Así es. Bueno, muchísimas gracias, don Percio Maldonado, por esta comparecencia y por haberlo sacado de sus tareas ordinarias, diarias, bueno, para participar aquí. Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por estar atentos a estos temas. Cómo no, Un abrazo. cómo no.